macro contexto desde el que trabajar y otro macro contexto también son los servicios sociales, pues ahora Juan Andrés Mateo Romero nos va a hablar de un contexto más especializado, es decir, más restringido en el sentido de que, bueno, un centro de menores infractores, pues lógicamente hay muchos menos que centros educativos normales, ¿no? Aspiramos a que la figura del educador social sea una figura muy presente en cualquier centro educativo, porque hay necesidades sociales y necesidades educativas en las que el profesional de la educación social puede trabajar y puede desarrollar su labor. Entonces, este contexto de los centros de menores infractores es más restringido en el sentido hay menos centros, pero exige una especialización y exige y allí recogen y se educan pues, a una serie de jóvenes pues, con unas características y con unas necesidades que los distinguen y que cualquier profesional pues, ha de tener en cuenta. Pues bien, para este contexto tan específico nos acompaña Juan Andrés Mateo Romero. Él es natural de Trebujena, todos sabemos que está en Cádiz, pero pues, si alguno de fuera de Andalucía, si hay aquí alguien no lo sabe, pues está en Cádiz. Es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Sevilla. Desde el 2001 comenzó a trabajar en el ámbito social dentro de la Fundación Diagrama. Estuvo 5 años como educador, por lo tanto creo que es una persona muy apropiada para hablar de la función del educador en un centro de internamiento. Tuvo como 5 años como educador en el centro de internamiento en Limonar. Después pasó al puesto de coordinador en el mismo centro y actualmente es el subdirector del centro de internamiento en Limonar. Y también quería decir, porque él me lo ha hecho saber, que el trabajo en este contexto, dice él, que lo ha enriquecido como persona. Entiendo que es un enriquecimiento personal y profesional, y en todos estos años de experiencia, dice Juan Andrés, que es mejor persona, o sea que el trabajo con estos jóvenes pues le ha hecho mejor persona. Él nos explicará ahora por qué. Él me decía también que es muy difícil trasladar cómo es, qué se hace y cómo se trabaja en el día a día en un centro de entrenamiento de menores desde fuera para alguien que no está allí, ¿no? Él va a hacer el esfuerzo de que no conocemos ese contexto tan particular, pues va a hacer el esfuerzo de trasladarnos, ¿verdad? Pues esto, ¿no? El trabajo diario de todos los profesionales que allí están y que entre los cuales pues el educador social pues tiene un papel muy relevante. Entonces, muchas gracias, Juan Andrés, y sin más tienes la palabra. Muy bien, pues gracias a ti, Eladio. Buenas tardes, como bien ha dicho Eladio, bueno, mi nombre es Juan Andrés Mateo, pero si tenéis que dirigiros a mí, pues llamarme como Mateo. Os explico un poco. Mi madre me llama Andrés, mi padre Juan. Todas las demás personas me llaman Mateo. Entonces, me resulta muy extraño cuando alguien se dirige a mí como Juan Andrés. Pero bueno, es mi nombre, ¿no? Pero bueno, exceptuando mi mujer cuando se cabrea, que me llama Juan Andrés. Siempre me llama Mateo, pero cuando se cabrea ya soy Juan Andrés. Bueno, es una pequeña broma para empezar. Bueno, yo soy subdirector del centro de Limonar. Es un centro de la Fundación Diagrama. No sé si alguno conocéis esta fundación. Es una fundación a nivel estatal. En Andalucía lleva prácticamente prácticamente no, este año se ha hecho el 20 aniversario de la llegada de la Fundación Diagrama a Andalucía. La fundación sobre todo se centra en el ámbito de la intervención psicosocial y
dirigida principalmente a los centros de menores, de internamiento. Ahí es donde se desarrolla prácticamente el trabajo aquí en Andalucía. Bueno, aparte también se dedica a la formación con programas como el programa Labora, pero principalmente es en el centro de internamiento. El centro El Limonar pertenece a, como he bien dicho, a la Fundación de Grama y depende de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Bueno, los centros de menores infractores. He puesto las siglas para que todo más o menos, como va a salir adelante, son conocidos como los CIMI, Centros de Internamiento de Menores Infractores. ¿Qué es un centro de menores? ¿Alguien podría decirme qué es un centro o para qué? ¿Alguien tiene idea un poco de lo que...? Yo acabo de venir ahora mismo de Cádiz, que llegué ayer de otro curso que era de menores, hablaba sobre los centros de menores, pero no solamente menores infractores, sino menores que han acogido por otro tipo de medidas, ¿no? No solamente internamiento. Medidas de protección, medidas... Medidas casi todo de protección, de lo que Casas de acogida y... casas de acogida, Muy bien. y justo he vivido el curso de ese, además de Cádiz, Muy bien. Bueno, como bien decía Eladio, es que es muy complicado explicar en qué consiste un centro de menores desde una forma teórica, porque realmente para saber lo que es verdaderamente un centro hay que estar allí y vivir en él, realmente. Además de que los chavales son los que viven allí, pero los trabajadores prácticamente pasamos gran parte de nuestra vida allí dentro. Cuando tú llegas por primera vez a un centro de menores o al centro, traes una idea preconcebida muy negativa, sobre todo muy negativa. ¿Por qué? Llegas, lo primero que te encuentras, voy a hablar siempre del mío, ¿no? Del centro El Limonar. Cuando llegas, te lo encuentras rodeado de concertinas, de cámaras de seguridad, te abre la puerta del centro un vigilante de seguridad y a ti en ese momento empiezan a temblarte las piernas y a decir, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué es lo que me voy a encontrar ahí dentro? Realmente, yo cuando recibo a alguien, ahora, ¿no? Al cabo de los años, recibo a alguien y le digo, fíjate en las concertinas bien hoy, que es el primer y único día que la vas a ver. A partir de mañana te olvidarás completamente de las concertinas del centro, de los vigilantes de seguridad, de toda la idea preconcebida que tú traías, cambia automáticamente al siguiente día. Incluso podría decir a las siguientes horas de estar en el centro. ¿Por qué? Porque te das cuenta que allí es un sitio normal, es un contexto educativo ya desde el principio y que lo que reina es la normalidad. Chavales que tú piensas en algún momento, lo que hace que no lo dice, tendrán pinchos, como he visto en algunas películas, tendrán navajas escondidas, pelearán todos los días. Totalmente lo contrario. Son chavales que han llegado allí por circunstancias vitales que han tenido, muy desafortunadas, y bueno, y allí están. Yo beberé agua porque me estoy quedando. Entonces, retomando con lo que os decía cuando llegáis por primera vez como profesionales allí, ¿no? Yo suelo hablar con el educador y le digo, le explico un poco y le hago ver que la idea preconcebida que tiene le va a cambiar al segundo día. Ahora sí, siempre les recuerdo que nunca olviden dónde están trabajando. Es muy importante nunca perder esa idea. Estás trabajando en un centro con chavales que, aunque reina al principio normalidad, reina, pero en cualquier momento la historia puede cambiar. Puede surgir cualquier detalle que todo lo que era normal se convierte en un problema para ti que tienes que resolver como profesional. No han ingresado voluntariamente ninguno. Todos están allí cumpliendo una medida judicial. Es decir, el juez es el que lo manda allí. Han cometido un delito y al cometer ese delito el juez le pone una medida de internamiento y van al centro.
Ha fallado, anteriormente habéis visto los servicios comunitarios del entorno. A lo mejor han fallado, no por culpa de los profesionales, pero a lo mejor han fallado. Y ha llegado el momento en el que el siguiente paso es el internamiento. En el centro es el momento en el que se produce, ¿vale? Como decía antes, el centro lo voy a enmarcar un poco en la legislación. Los centros de menores se enmarca dentro de la Ley Orgánica 12 de enero, reguladora de la responsabilidad civil penal de los menores, la más conocida como la Ley del Menor, la polémica Ley del Menor, que algunos conoceréis y bueno. A raíz de esta ley surge porque cambia en 1996 cambia el Código Civil, el nuevo Código Civil, y entra en vigor. Hay una necesidad de que salga la ley. ¿Por qué? Porque lo más significativo es que la edad penal de ingreso en prisión es a partir ahora de los 18 años. Anteriormente era a los 16. ¿Qué significa la llegada de la ley para los profesionales que están en los centros? Imaginaros, mi experiencia empezó como centro de protección. El centro de Limonar era un centro de protección y había 12 plazas, 12 chavales allí con problemas de conducta. Eso sí, era un centro de problemas de conducta, pero no estaban allí obligados a estar, ¿vale? Al cambiar la ley, los menores que habían cumplido los delitos y que estaban en prisión anterior a los 18 años, directamente pasaban a los centros. Imaginaros qué locura en aquel momento. El centro nuestro lo cierran durante 3 meses para hacer una serie de reformas para adaptar a la nueva ley que se venía en lo alto. Y nos vamos 3 meses al centro de La Jara, que era un centro que está también allí en Alcalá de Guadaira, porque bueno, no he dicho antes que el centro de Limonar se encuadra dentro de Alcalá de Guadaira, y hay otro centro de protección de reforma que es el centro de La Jara. Pasados estos 3 meses, el director del centro tuvo que tomar una decisión muy importante, que era seguir con la plantilla que tenía para los nuevos cambios que se iban a producir o contratar a otra nueva plantilla. ¿Por qué? Porque imaginaros chavales que llevaban 2 y 3 años en prisión, de buenas a primeras lo trasladaban a un centro, a un contexto educativo en el que, imaginaros, la simple tontería de vamos a tener control de que no van a poder matar una mosca. Pues así era. Y de buenas a primeras el director del centro tuvo que tomar una decisión. Hago como otro centro contratar a personas grandes, de gimnasio, fuertes, corpulentas, que puedan mantener la contención física, o me baso en lo educativo y sigo con mi plantilla, que estábamos acostumbrados a trabajar con chavales conflictivos, ¿no? Y bueno, y se daban situaciones tensas. Bueno, la apuesta que hizo mi antiguo director, Javi López se llamaba, pues le salió bien, apostó por la gente que tenía. Hubo compañeros míos que ni llegaron a empezar, y hubo compañeros míos que una vez empezado se fueron porque la experiencia pues lo superaba. Y bueno, ahí empezó todo. Empezó en 2001 y el centro, de buenas a primeras, empezaron a llegar furgones de la Guardia Civil y nos iban trayendo chavales que algunos me pasaban 2 cuartas. En aquel momento teníamos todos 25, 26 años y había chavales que parecían que tenían 40. Chavales que tenían mucha calle, chavales que venían muy degradados, y nuestra función era vamos a meterte en un contexto educativo en el que te vamos a ayudar a mejorar tu vida, a cambiar tu vida.
Ese era nuestro objetivo en un principio. Bueno, no he dicho anteriormente un poco en cuanto a los centros de menores, como vieron antes. Existen 11 centros de menores en Andalucía. La Fundación Diagrama gestiona 3 en Sevilla, en la provincia de Sevilla, que son 2 en Alcalá de Guadaira y 1 en Carmona, 1 en Jaén, 1 en Córdoba, 1 en Granada y 1 y ya está. Eso son los que gestiona. La única provincia donde no existe centros de menores es en Huelva. No se sabe muy bien por qué, pero es la única provincia que no tiene centros de menores. Yo siempre me estoy refiriendo a medidas de internamiento, centros de reforma, ¿vale? Para que lo entendáis. Son centros que los chavales que están allí están porque tienen impuesta una medida judicial. Han cometido un delito, ha habido un juicio y el juez lo manda con una sentencia en firme o en cautelar porque todavía no se ha celebrado el juicio. Entonces, los centros de reforma, antiguamente, que no tienen nada que ver, solo eran los antiguos llamados reformatorios. Pues bueno, prácticamente en la evolución ha llegado a centros de internamiento de menores infractores. En el centro, mira, hay unas 700 plazas en Andalucía. Yo no sé si todos sois de Andalucía, pero bueno, yo hablo un poco con los datos que tengo a nivel andaluz. Y están repartidos desde centros mucho más grandes, como el de Algeciras o el de Almería, que tienen 100 y pico de plazas, hasta 32 plazas que tiene el centro de Limonar, que es donde yo me encuentro, o el más pequeño es el de Granada, que es San Miguel, que tiene 12 plazas. ¿Vale? Imaginaros, 32 plazas. Puedes decir, bueno, tampoco son tantas, es un centro... pero claro, si es que los centros surgen por una necesidad en el entorno educativo. Es que lo más fácil era seguir como estaba anteriormente. Se creaban pequeñas cárceles o grandes cárceles y ya está. Una medida impuesta, pasa el tiempo y cuando termine, prácticamente era un castigo. La ley del menor lo que intenta es primar un poco más en lo educativo. Y para esto hay que crear una serie de herramientas y que ha mejorado mucho desde que empezó hasta el día de hoy. La evolución ha sido muy larga. Entonces, bueno, es importante. Por eso os digo a nivel de profesionales que hay para atender a estos chavales. Muchas veces parece que no está ni justificado, ¿no? Dice, bueno, y tanta gente para 32 plazas. Es necesario. Ya luego os explicaré un poco el personal que hay en los centros para que más o menos tengáis una idea clara. ¿Vale? Bueno, antes lancé la pregunta que para qué servía un centro de menores. Bueno, la reflexión que puedo hacer sobre esto es, yo creo que se convierte en una oportunidad para el chaval. Más que en un sitio donde tiene que ir a cumplir una medida, que está privado de libertad. Y bueno, y esa es nuestra función. Desde un principio lo que hacemos es hacerle ver que es una oportunidad en su vida que se le presenta. ¿Por qué? Porque si no la aprovechan ahora, en el momento que cumplan 18 años, todo lo que le va a ofrecer el centro, eso no va a tener nunca más. No digo que no cuestiono el sistema penitenciario, pero hay que entender que el nivel de masificación de internos que hay, el trato individualizado que se le da en los centros es prácticamente imposible que se dé en prisiones. Pero por eso digo que es una oportunidad que se le presenta a los chavales. Una oportunidad que algunos la aprovechan y que otros desgraciadamente no. Pero si me voy a las estadísticas, se dice en las estadísticas que el 80% de los menores que ingresan en los centros consiguen los objetivos que nos proponemos. Salen reinsertados, se puede decir. Alrededor de un 80%.
de los chavales que entran. Mira, tú dices, ¿cómo puedes salir reinsertado y después vuelve a delinquir, ¿no? Pues está claro, mientras que está en el centro es un pequeño una micro sociedad que se crea. Con todo, se hace lo que le intentamos es trasladar la experiencia de la vida cotidiana y hacerlas allí dentro. Y que haya prácticamente todo lo que hacen fuera, desde formación como, bueno, ya lo iremos viendo en adelante. ¿Qué pasa? Que en el momento que llega al contexto, a su entorno social que tienen fuera, ahí está fallando algo también. Yo considero que está fallando algo, porque es complicado, ¿no? Vuelve al grupo de amigos, vuelve a la familia de esa estructura que tiene. El problema está ahí. Es verdad que del centro salen bien y los chavales los reconocen, como entré y como me voy, pero es verdad que cuando vuelven muchos regresan al centro. Es verdad que no, que algunos no, y los vemos, me lo encuentro por la calle y me dan un abrazo y me cuentan que se llegaron a casar, que tienen su familia formada, que tienen un trabajo y que gracias por haberle ayudado. Eso nos llena de, bueno, a mí me hace, yo me siento satisfecho en ese sentido. Sobre todo, ¿qué expectativas tiene cuando sale? Porque si seguir la línea, no sale con una expectativa positiva, o sea, yo qué sé, por ahí un ciclo, un futuro trabajo, una futura tal, a lo mejor, aunque esté en el mismo contexto, le cuesta más recaer o volver a delinquir. Mira, si te fijas la respuesta a la pregunta, nosotros lo que hacemos es darle la posibilidad de que elijan. Ellos dicen siempre cuando salen, voy a seguir la misma línea que voy. Si estoy haciendo un curso de formación, si estoy estudiando, no voy a robar más, no voy a cometer más delitos. Esa prácticamente el 90% sale con esa visión y están convencidos que lo van a hacer. El problema es que cuando llegan al entorno, pues a lo mejor le cambian y es muy difícil. No sé, tenía por aquí un ejemplo. Mira, chaval, de las 3.000 viviendas, familia desestructurada, sin estudio, sin motivación alguna, solo se dedicaba a cometer delitos de robo. Cuando le hacía falta dinero, él iba, pegaba a cualquiera, un tirón, un comercio, lo que fuera, y tenía su dinero. Claro, llega un momento en que se le detiene, se le juzga, se le impone una medida, además como eran medidas graves, se le pone una medida de internamiento encerrado, además de 24 meses, que son 2 años en el centro. El chaval entra allí y sin prácticamente habilidades de nada, era un poco primario. Con el paso del tiempo en el centro empieza a adquirir hábitos, tanto en la alimentación, en la higiene, empieza la formación. En el centro existen varios talleres, allí mismo dentro, y él descubre el taller de cerámica. Tenemos un taller de cerámica que la verdad es que funciona bastante bien, y él descubre en ese momento que tiene esa habilidad, le gusta dibujar, se pone a dibujar. Hay una monitora que poco a poco lo va haciendo, lo va introduciendo en el taller, y se convierte en uno de los chavales en el taller más aplicados, hasta el punto de que, bueno, su medida va aumentando. Se le cambia el régimen de internamiento a semiabierto, quiere decir que ya podía salir al exterior, y da la casualidad de que en un taller de cerámica de una localidad de Sevilla, pues le buscamos un curso de formación allí, un poco también explicándole la situación de dónde venía el chaval, y por medio de contactos pues acepta a hacerle un contrato en práctica allí, tal punto que le llegó a gustar. Y
una vez que terminó el chaval la medida y se fue en libertad, el ceramista le hizo un contrato en práctica, bueno, en práctica no, ya como ayudante o como auxiliar, no sé cómo, en qué quedó. Fijaros hasta qué punto le cambió a ese chaval la vida. Pues ahora no lo sé si sigue o no. La verdad es que perdimos un poco el contacto y no sé si estará allí, pero nosotros le dimos esa posibilidad de elegir, como pone ahí, y él la eligió, y si sigue, pues sigue por el buen camino, ¿vale? Bueno, por seguir un poco, espera aquí, ahora, los objetivos generales del centro. Bueno, como centro, lo que tenemos que facilitar el cumplimiento de las medidas judiciales. El juzgado es el que impone la medida. La Dirección General de Reforma Juvenil es la que la tiene que ejecutar. La ejecuta a través de los centros de menores, ¿vale? Y nosotros somos los que tenemos que facilitar esa labor. Facilitamos de que las medidas se ejecuten como marca la ley, ¿vale? Tenemos que organizar la convivencia del centro. Como dije antes, el centro se convierte en una pequeña sociedad donde tienen que convivir día a día, todo con unos horarios y unas pautas muy marcadas, y eso tiene que estar muy bien organizado. Si no está perfectamente organizado, no funciona, el centro no funcionaría. Entonces nuestra labor y nuestro objetivo es que la convivencia esté muy organizada. Y el objetivo, que al fin y al cabo es nuestro fin, es la reinserción del menor. Los centros de menores se crearon para que los chavales cumplan una medida y salgan reinsertados, porque lo que queremos provocar es el cambio en el chaval y que vuelvan a la sociedad. Como decías antes, es muy complicado que cuando vuelven al mismo entorno, que no ha cambiado prácticamente en nada, pero el chaval lleva unas herramientas que le hemos proporcionado y que en ese momento él las tiene que utilizar para también cambiar su entorno, y no porque yo tenga un padre alcohólico me voy a meter yo a beber alcohol, no porque mis hermanos no quieran ir al colegio, porque no puedo ir yo, si yo me he dado cuenta que estudiar es bueno. Pues entonces todo eso es un poco lo que le vamos intentando inculcar desde un principio a los chavales, ¿vale? Estos objetivos los vamos consiguiendo con otros operativos. Tenemos un programa en el centro que lo llamamos Jabato, que es un programa de competencias psicosociales, de habilidades sociales, donde lo que intentamos es que, por un lado, adquieran hábitos tanto de higiene como de convivencia, como en horario, como en el cuidado personal. Estos chavales, cuando llegan, prácticamente hábitos de higiene no tienen. Ellos dicen, no, si yo me duchaba una vez a la semana, y si había agua, porque lo mismo no me duchaba. Y es verdad, es curioso, y esto es una sensación que todos los educadores la hemos sentido. Allí prácticamente se duchan 2 veces al día, debido a las actividades que hay. Obligatoriamente es una, pero bueno, si participan en alguna actividad que es física, pues se tienen que duchar otra vez, ¿no? Pues llevan una semana y todavía no se han quitado el olor que traen. Estos son casos puntuales, pero nos ha llegado a pasar, y es curioso. Y dices, pero bueno, si se está duchando 2 veces al día, ¿cómo puede desprender mal olor todavía? Imaginaros la higiene que ha tenido este chaval en su vida, ¿vale? Entonces, en la alimentación es súper curioso. Los chavales llegan y dicen, no, lo primero que siempre dicen, no, si yo soy alérgico al tomate, a la lechuga, bueno, vale, ya eso lo dirá el médico. Muy bien. Desde el primer día empiezan a comer tomate, lechuga, lo que se le pone. ¿Por qué? Porque el hábito de alimentación que tiene es las patatas, las hamburguesas y que me lo haga mi madre, ¿vale? O irme al McDonald's y comprarme el Big Mac. Entonces ahí es importante
que también esos hábitos le cambiemos. ¿Y cómo lo cambiamos? Pues con el día a día del centro. El centro está tan bien programado que todas las actividades son obligatorias. Ellos lo asumen desde un primer momento y saben que tienen que estar ahí, tienen que comer, tienen que ducharse, tienen que ir a clase, tienen que hacer deporte, tienen que descansar, tienen que reírse, tienen que estar serios. Prácticamente lo que hacemos todos los días cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, por lo mismo que decía antes, porque nuestra función es hacerle ver que el centro es una oportunidad, no un castigo. Ellos piensan al principio que me han mandado aquí como un castigo, para joderme la vida, porque privarme de libertad no deja de... imaginaros, yo me puedo hacer una pequeña idea de lo que es estar privado de libertad. No sé si alguno de ustedes, pero realmente es una sensación que tiene que ser muy dura, de estar en la calle haciendo lo que te da la gana, entre comillas, como estamos nosotros, con nuestras obligaciones, a estar en un sitio donde el control es absoluto, donde las normas, hay miles de normas que tienen que cumplir, como la primera: si estamos aquí y hay una mosca, yo no te dejo matar una mosca. Y a lo mejor tú dices, pero que si la mosca me está dando y no puedo matarla, no. Todo tiene su sentido. Todas las normas que se ponen tienen su sentido. Tú tienes que saber cuándo no se puede. No se puede. En algunos momentos hay que aceptar el no. Bueno. Como dije antes, el trabajo en un primer momento es hacerle ver al chaval que es una oportunidad, el centro es una oportunidad, no un castigo, para llegar al final, que no es solo la reinserción e integración del menor en su entorno, en la sociedad de nuevo. Bueno, ahora voy a explicar un poco, me voy a centrar ya en lo que es el centro, para que tengáis un concepto de cómo son las instalaciones o cómo está organizado. En el centro hay 4 zonas diferenciadas. Están, por un lado, los hogares donde conviven los chavales, las zonas de talleres, que hay 3 talleres en el centro, uno de cerámica, como bien he comentado, que tiene su espacio muy bien organizado, suele haber unos 5 chavales con las monitoras. Siempre a todo esto me gustaría recalcar que en todo el proceso la figura del educador no desaparece en ningún momento. Siempre estáis presentes en todo lo que yo esté hablando y contando, siempre hay un educador, que ya luego me centraré un poco más en lo que es la figura del educador en sí, pero cada vez que yo comento algo siempre hay un educador delante. Si no soy yo, si es con el equipo técnico, siempre hay un educador. Siempre que haya un chaval, está un educador presente. Los talleres, el de cerámica, un taller de mantenimiento de edificios con su monitor y un taller de jardinería con su monitor también. Después hay una zona deportiva donde realiza la actividad deportiva, que es una pista de baloncesto, fútbol, bueno, lo normal, como si fuera prácticamente un colegio, un instituto, pues prácticamente lo mismo. Y después las zonas de oficina, que aunque parezca que no, son importantes. ¿Por qué? Porque yo cuando llega un chaval siempre se lo digo, lo recibo en mi despacho. ¿Para qué? Lo recibo en mi despacho para explicarle en qué consiste el centro, dónde ha venido y un poco centrarlo, ¿no? Sentarlo y que el chaval aterrice un poquito antes de empezar a lo que es a cumplir su medida. Siempre se lo digo, has tenido la suerte de que has llegado a un centro de reforma. Si esto te hubiera ocurrido, imaginaros que el chaval tiene 17 años y el delito lo cumple
3 días antes de cumplir la mayoría de edad. En el momento que se va a prisión, yo le digo, el director no te va a llamar, o el subdirector no te va a llamar a un despacho para ver cómo estás. Para eso hay otros profesionales y no lo permite. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que hay en prisión. El centro, al tener 32 plazas, sí lo permite. Y es muy importante estos detalles, ¿no? En cuanto al personal que existe en el centro está consta de un director, 2 subdirectores, después está el equipo técnico, donde se mete en el caso del centro Limonar hay 2 psicólogos, un trabajador social, la maestra y el médico, ¿vale? El médico no está a jornada completa, viene varios días a la semana, y cuando ingresa un menor, la ley contempla que es obligatorio que el médico dentro de las primeras 24 horas lo tiene que ver. De todas maneras, nosotros ampliamos este detalle en que dentro de las primeras 24 horas lo ve el subdirector, lo ve el educador, lo ve la trabajadora social, lo ve por supuesto el médico, lo ve el ATS para hacerle una analítica inicial, lo ve el psicólogo siempre que es posible, si no en las 24 o 48 horas. Fijaros todo el personal que ha pasado por ese chaval, y nuestro objetivo es ese, que el chaval aterrice, que se dé cuenta dónde ha venido y que tiene que empezar a funcionar. Esto, yo a los chavales les digo, esto es como la liebre a la tortuga. Tú has llegado al centro y tiene 2 caminos: llevarlo bien, llevarlo mal. Si eliges ser la liebre, a lo mejor no te va tan bien, porque las cosas tienen que ser con calma, ¿vale? Mejor ser la tortuga, despacito, te queda tiempo, acaso a todas las indicaciones que te digamos, que si lo haces te irá bien. Si intentas ir rápido, al final la historia saldrá mal, ¿vale? Yo no sé si todos los que estáis aquí sois educadores. Bueno, yo lo iba a explicar después, pero te lo digo. Educadores, hay 8 educadores por turno, ¿vale? Hay un turno de mañana, un turno de tarde y un turno de noche en el que hay 2 educadores, ¿vale? Si veis la ratio más o menos, pues de 32 plazas, pues a unos 5 niños, por cada 5 menores, un educador. Depende también de las actividades, porque a lo mejor hay una actividad en la clase, hay 12 chavales en la clase, pues a lo mejor hay 2 educadores allí atendiéndolo, aparte de la maestra o aparte de la persona que esté en aquel momento, ¿vale? Pero el educador siempre es docente. He puesto, como decía, no sé si todos los que estáis aquí estáis estudiando educación social o... Para trabajar en un centro como educador no hace falta exclusivamente ser educador social. Creo que la línea en la que va la cosa dirigida al final será un requisito. El requisito será ser educador social para trabajar como educador. Actualmente, teniendo una diplomatura, un grado en el ámbito social, tanto de maestro como de trabajador social, pedagogo, psicólogo, de hecho todos estos profesionales ahora mismo son parte del equipo de educadores del centro. Os lo digo porque si alguno está pensando en decir, pues mira, a mí no me importaría trabajar en un centro, os lo digo, es más fácil trabajar en un centro que hacer unas prácticas. Desgraciadamente yo, una vez a la semana, prácticamente toda la semana, una vez o más, me suelen llamar alumnos en práctica, alumnos para pedir hacer prácticas en el centro. La respuesta mía siempre es la misma. Nosotros no somos los que tenemos que gestionar las prácticas. Es la dirección general, es la que tiene que autorizar que alguien entre en el centro. Y es una cosa que me está preocupando porque me duele de que yo me he visto también, hay
intentando abrirme alguna puerta a la hora de buscar hacer una práctica, y veo que los estudiantes hoy están un poco perdidos en ese aspecto, sobre todo a la hora de hacer las prácticas. Ellos dicen que no, es que el centro está en el listado que me han dado. Claro, pero yo como centro no soy el que tiene que dar las prácticas, y es que en los centros es prácticamente imposible hacer prácticas, es muy delicado, es un entorno muy delicado. Así que siempre le digo lo mismo: cuando tengas el currículum, mejor, cuando termines la carrera, me haces un currículum y lo mandas al centro. Probablemente a la entrevista irás. A unas prácticas te digo ya que no, que intentes buscar en otro sitio, pero no en un centro de reforma, ¿vale? Os lo digo por si alguno tiene que hacerla y eso. ¿Estáis en Carmona? Bueno, pues la excepción que confirma la regla. Bueno, os lo digo. En el ámbito del trabajo, de trabajadores sociales, educadores sociales, son prácticamente los que me suelen llamar. Pero, claro, pero que quien lo autoriza, a lo mejor a ustedes. Pero no me dejas, no dejas de decir que es muy complicado, es complicadísimo. Es que la administración es muy reticente a que gente que no están trabajando en el centro vayan allí a hacer prácticas. No sé por qué. Son medidas judiciales, son aspectos complicados de la intimidad del chaval, y es bueno que la gente entre en los centros, porque conocer las realidades de dentro cambia a la hora de empezar tu profesión. Yo creo que en instituciones penitenciarias es más fácil, por el hecho de ser menores. En mi caso, yo cuando acabé la carrera me pasó eso del listado. De hecho, yo fui al IMNA a hacer la práctica, se me entrevistó y me dijeron: te llamamos en una semana que te tiene que llegar la acreditación de la Junta para que puedas estar aquí. Pasó el tiempo, la acreditación no llegó y me tuve por ese motivo, porque no te deja, como que ponen muchas barreras, porque es un sitio complicado. A día de hoy yo trabajo en Proyecto Hombre allí en Cargallo y entré a hacer la práctica allí y sí me quedé allí a trabajar, pero una raya negra porque hacía un montón de tiempo que no pasaba eso, y mis compañeros mismos me decían: y aquí es más fácil, hubieras entrado de tiro trabajando que haber hecho aquí a las prácticas y todo, porque es que no, casi nunca venía. Con esto no digo que algunas prácticas hay, por ejemplo, el programa Redes, siempre a lo largo del año mínimo 2 personas suelen ir, pero en un año 2 personas de práctica creo que es poco. Y que toda la semana me llamen algún estudiante, sobre todo en estas fechas, bueno, anteriormente, intentando a ver cómo pueden hacer las prácticas en el centro para que pueda ir, es difícil. Contigo. No, yo no he dicho que yo no quiera, no, el centro. No, entonces no me has entendido. Lo que yo digo, que cuando llega el momento, quien tiene que autorizar unas prácticas en el centro es la Dirección General, que es la más alto. La que tiene que autorizar unas prácticas dentro del centro no es el centro en sí. Por eso digo que los estudiantes nos suelen llamar al mismo centro para decirnos que quieren hacer unas prácticas, y nuestra respuesta siempre es la misma: los derivo a la Dirección General de Reforma Juvenil, que es la que tiene que autorizar la entrada en el centro para realizar las prácticas. No es la labor del centro proporcionar esas prácticas, ¿sabes? Y además, que si por nosotros fuera, estamos acostumbrados, y además lo vemos bien, que haya gente de práctica.
Sí, sí, está claro. Es que en un centro se viven unas experiencias que tú en el exterior no te las imaginas, no las puedes vivir, no las puedes vivir. Entonces, las emociones, los sentimientos que tú vives en el centro te hacen ir creciendo como persona, porque ¿cómo lo vas superando? Momento en el que tienes que ayudar al chaval y es que no sabes cómo, porque te empieza a contar, tú lo ves fácil, empiezas a darle consejos y él te da la vuelta a la tortilla, empieza a contarte la vida que trae encima, la mochila que trae y que cómo se quita esa mochila. Y ahí te ves tú un poco que tienes que emplear tus herramientas, y la experiencia, bueno, te da mucho en estos casos. Y bueno, comprender que son chavales que realmente no han tenido el cariño que a lo mejor nosotros hemos podido tener, ¿no? Una familia estructurada, que puedas llegar a tu casa y tenga la comida, que pueda levantarte, irte a estudiar y que no tenga que levantarte porque ha llegado tu padre, como decía antes, borracho, y empieza a pegarle a tu madre y tú te levantas y empiezas a recibir tú también. Entonces, desgraciadamente, en algunos de los casos son así y eso es duro. Una pregunta, Mateo. Como ya ha salido varias veces un poco la instalación familiar de los chicos que tenéis allí, que básicamente lo que se ha dicho es familia problema. Sin embargo, yo en otros foros similares a este y lecturas, etcétera, vías de formación, tengo entendido que el perfil del joven infractor ya no es o no es solo el chico que viene de la marginación, sino chicos infractores de familias de clase media, bien situadas, de clase media, incluso media alta, que por errores, quizás un modelo frontal, etcétera, terminan delinquiendo y terminan en un centro. No sé si este tipo, esta categoría Mira, de joven infractor lo tenéis también el perfil, en otro centro, no predomina más en otro. yo creo que prácticamente en todos los centros será lo mismo. El perfil de los chavales, de los menores, ha ido cambiando en estos años y se ha visto una evolución hasta llegar al día de hoy. Los delitos más comunes son los robos con violencia o sin violencia, pero los robos. Pero en los últimos años ha surgido un nuevo delito que anteriormente estaba, pero que no salían, no se daban, no se iban a poner una denuncia, que es el del maltrato en el ámbito familiar. Ese delito ha irrumpido en estos últimos años y ¿por qué? ¿Por qué ha surgido? Y ahí te digo con lo de la familia. Si tú ves el perfil de los chavales que vienen al centro por robo, prácticamente todos tienen el mismo perfil. Familia desestructurada, barrio marginal, se puede decir aquí en Sevilla, las 3000, los Pajaritos y el barrio, ahí un poco nos podemos centrar. Pero últimamente ha llegado el maltrato dentro del ámbito familiar. Estos chavales son todos, no todos, porque puede haber familias, alguna de clase más baja, pero clase media, incluso clase alta. Te encuentras chavales que entran allí por haber agredido a los padres, o agresiones, insultos. Luego explicaré un poco un programa que tenemos en el centro exclusivamente para este tipo de delitos. Y es eso, te encuentras una familia que tú dices, si en principio son chavales normales, cuando tú los ves, dices, pero si este chaval, si tú hablas con él, ¿cómo puede ser agresivo? ¿Cómo puede ser? Habla con los padres y te das cuenta que son padres normales, trabajo, una casa estructurada, hermanos, un nivel social medio alto. ¿Dónde está el fallo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando tú empiezas a profundizar, ves que todo no es lo bonito que parece.
puede haber detrás un divorcio mal llevado, puede haber detrás una mala comunicación de los padres y que lo han ido dejando, o la vida que llevamos hoy, que algunos padres se meten en su trabajo y olvidan lo que es su familia, y han dejado al chaval de lado, y se va haciendo más grande, y llega un momento en que la figura como padre incluso no existe como referente, porque no le has dado lo que le tienes que dar desde un principio. Entonces, es verdad, no ha cambiado un poco el perfil de la familia. Ya no son solo familias de barrios marginales. Prácticamente seguro que todos los presentes que estáis aquí conocéis a alguien que, pues yo me he enterado que esta amiga mía o está teniendo problemas con su hijo, y la ha llegado a amenazar, la ha llegado todo, y eso cada vez más. Si no se ponen los límites, cada vez más, y al final acabará en el delito, que tú como madre o como padre te ves en la obligación de decir, bueno, yo me he quedado sin herramientas y esta situación no la aguanto, no la soporto más. ¿Qué hago? Pido ayuda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Denunciar. La denuncia. Por eso decía que era un fenómeno emergente. La denuncia es un fenómeno emergente hoy en día. ¿Por qué? Porque antiguamente tú das ese paso, primero era asumir que habías fracasado como padre. Es un fracaso como padre que tú tengas que ir a la Guardia Civil o a la Fiscalía y denunciar a tu hijo porque te está agrediendo, porque te está amenazando, porque tiene tu casa destrozada. Eso es duro para un padre. Yo que soy padre y que he vivido esto, me lo puedo imaginar, pero imaginaros ustedes, el que seáis padre, tener que ir a la Fiscalía y decir, no puedo con mi hijo. Y no sé cuándo lo empecé a hacer mal, pero yo llega un momento en que no puedo, en que es entrar en mi casa y es entrar en un infierno. Entonces pongo la denuncia y la Fiscalía actúa, y si el delito es para internamiento, pues le pone internamiento, y es el mayor paso que habrán dado en su vida. Para lo malo, en el sentido de tener que denunciar a tu hijo, pero para lo bueno es poner una solución a un problema grande que había, y la solución se pone de esta manera porque los resultados están siendo muy positivos. Después explicaré un poco el programa Barca y os daré algunos ejemplos para que veáis que la cosa está funcionando. Por seguir un poco, mira, ahora os voy a dar, que me lo he traído impreso porque repartirlo, porque en la diapositiva no se ve bien. Aquí lo que se explica, esto es una hoja que utilizan los educadores en el día a día, ¿vale? Ahí ellos expresan la valoración diaria de cada chaval, desde el nombre, el hogar en el que se encuentra, la fase educativa en la que se encuentra, y nos centramos un poco en lo que expliqué antes del objetivo operativo. Ahí vienen reflejados en cuanto a los hábitos de limpieza, hábitos de alimentación, hábitos de aseo, por un lado, las actividades formativas, habilidades sociales en cuanto al programa de Jabato, habilidades de vida, el tiempo de ocio, el tiempo que ellos dedican a su tiempo ocio. Entonces un poco el reflejo del día a día de cada chaval lo tiene que plasmar el educador en esta hoja, ¿vale? Si os fijáis después al final, bueno, echarle un vistazo porque lo que lo veis de ver. Entonces el educador va a ir marcando, si os fijáis, en el turno de la mañana, o el grupo de educadores, hay un momento en el día que se produce el cambio de turno.
y es una pequeña reunión de media hora donde se hay un trasvase de información del grupo de la mañana al grupo de la tarde. Es aquí donde tú como educador le dices, bueno, pues este chaval, mira, por la mañana en limpieza ha estado bien, ahora también lo veremos un poco con un horario tipo de lo que es un día dentro del centro, y ellos van marcando. Los chavales obtienen 2 créditos al día. Ellos entran en una fase 0, va hasta la fase 5 y es un proceso muy lento porque van adquiriendo 2 créditos al día, uno por la mañana, uno por la tarde. ¿Cómo la adquieren? Pues si cumplen todos los ítems que hay aquí. Si es deficitario en limpieza y fuera deficitario por la tarde, por ejemplo, o por la mañana en otro ámbito, imaginaros, tiene 2 reparaciones educativas, porque aparte de los programas de refuerzo que hay bastante, también se utilizan las reparaciones educativas, las correcciones educativas y los expedientes disciplinarios. Si un menor hace todas las cosas bien, se le aplica un programa de refuerzo que, aparte de sus 2 créditos diarios que coge, pues puede tener, al cabo de los 4 días puede adquirir uno más, al cabo de los 10 días adquiere algunos más, y al cabo de las 2 semanas 4 más. Entonces, pero esto también lo pueden perder con las correcciones educativas o con las reparaciones educativas. Un chaval se le olvida algo, el educador no lo va a reparar porque se le olvide apagar la luz, pero en ese momento el educador se tiene que sentar con él y explicarle la importancia de apagar la luz. Es un olvido que nos puede pasar a cualquiera. Imaginaos, al día siguiente entra otra vez y se le olvida apagar la luz o al salir no apaga la luz de su cuarto. Dependiendo del educador, como vea que es lo mejor para el chaval, decidirá si lo repara educativamente o se lo vuelve a recordar o darle la explicación para que él interiorice que hay cosas que tienen que hacer, que practicar y la memoria es bueno, y algunos chavales que han pasado de todo y por eso han llegado donde están. No han tenido un hábito en nada, no han tenido les has dado un poco igual de todo. Si el cuarto suyo estaba mal, bueno, ya vendrá alguien que lo haga. Si me dejo la luz encendida, bueno, ya vendrá alguien que lo encienda. A mí lo que me preocupa es salir y estar con mis amigos, y ya está. Entonces ahí la figura del educador entra y bueno, hablando, intenta que estos hábitos vayan interiorizándose y vayan y lo vayan adquiriendo, ¿no? Después esto, si eso como lo tenéis, podemos verlo. Otro aspecto importante es las medidas de internamiento de los chavales, pues el régimen de las medidas. Los chavales pueden entrar en régimen cerrado, semiabierto o abierto. El régimen cerrado se le aplica a los delitos de mayor gravedad, pues homicidio, abuso sexual, bueno, imaginaros, ¿no? Cualquier delito que implique una mayor gravedad, un robo con violencia, donde se hayan producido daños importantes a las personas o a las cosas. Entonces la ley pues contempla este tipo de medidas y se caracteriza principalmente por eso, porque solo encuadran a los delitos de mayor gravedad. Todas las actividades del chaval se van a producir dentro del centro. El chaval no va a salir del centro para nada y no podrá salir hasta que cumpla 1/3 de su medida. Imaginaros, le ponen 9 meses, pues hasta que no cumpla 3 meses en el centro no podrá optar a salir. No quiere decir que vaya a salir, pero no puede optar a salir. Salir solo, exclusivamente, un chaval de cerrado solo puede salir en salidas programadas con el educador, en salidas familiares o en salidas y permisos, ¿vale? Podrán tener una al mes y con la autorización del juzgado. Nosotros como centro, aunque le aprobemos o le fijemos
una salida a este chaval, si no tenemos la expresa autorización del juzgado, el chaval no saldrá. Esto cambia en el régimen semiabierto. El régimen semiabierto tienen que pasar gran parte del tiempo en el centro, pero estamos como centro obligados, entre comillas, a que los chavales salgan. ¿Qué es obligatorio? Pues la formación. El que esté en edad escolar tiene que salir del instituto. Un chaval en edad escolar nosotros no lo podemos retener porque sí. Tenemos que facilitarle que ellos salgan al instituto o al colegio en el que esté o a un curso de formación que ya traían. Entonces, cuando llega el momento en el que están en su fase para poder salir, el centro, en una de las comisiones que se reúne, aprueba este tipo de salida y el chaval comienza a salir, ¿vale? Va al centro ya sin el control educativo en ningún momento, el educador lo deja en el instituto o en el curso de formación en el que esté y a la hora prefijada pues vuelve. Después está el régimen abierto, que este sería ya es un régimen, como su nombre indica, solo se exige que estén 8 horas en el centro, como mínimo deben de pasar 8 horas en el centro, que podría ser para dormir. Los niños podrían tener la posibilidad de estar prácticamente todo el día fuera, pero no estar por estar. Quiere decir, si hay algún chaval que por sus circunstancias o por su evolución, imaginaros que encuentran un trabajo, ¿no? A partir de los 16 años tiene la suerte de encontrar un trabajo y tiene que estar toda la mañana trabajando y por la tarde él decide estudiar y se apunta a la escuela de adultos o a un IP, pues vendría al centro, almorzaría, se ducha y se va a estudiar. Prácticamente no estaría en el centro y los fines de semana obligatoriamente se tiene que ir a su casa de permiso, siempre que las circunstancias lo permitan, el comportamiento suyo haya sido bueno, porque lo mismo que estamos obligados a facilitarle que se vaya de permiso, también tenemos que hacerlo todo con un sentido, que el chaval que se vaya es porque se lo ha ganado, no yo estoy de abierto, me voy. No, hay chavales de abierto que salen menos que los de semiabierto. ¿Por qué? Porque la evolución no está siendo buena. En el centro, a lo largo del día y de la semana, se produce, en cuanto a algunos aspectos organizativos, algunas comisiones, como la comisión de socioeducativa, se produce una vez a la semana. En esta comisión está el director, el subdirector, en su caso cuando falta el director, un coordinador del centro, el equipo técnico, un educador y el jurista. Ahí se decide todo lo que tiene relacionado, se ve menor por menor, y todo lo que esté relacionado con los aspectos de formación socioeducativo se tratan ahí y se hace de una manera individualizada por menor. Es importante porque ahí están todos como es un equipo, un trabajo en equipo, pues ahí cada uno desde su postura, desde su visión, va aportando las cosas que haya visto durante la semana de cada chaval. Es una comisión bastante importante. ¿Por qué? Porque esta comisión después lleva a la comisión de salidas y permisos. El centro esta comisión tiene que valorar qué chaval sale o qué chaval no sale de permiso, que es una de las cosas que a ellos más les importa, ¿no? Poder irse a su casa de permiso. Entonces, si la comisión socioeducativa se hace y vemos que todo ha ido bien, la comisión de salida de permiso probablemente autorizará el permiso, si no, pues lo denegará, ¿vale? Para esto, si os fijáis, en semiabierto ya no es obligatorio la autorización del juzgado. ¿Por qué? Porque al principio, cuando llega un chaval, se elabora un informe que le llamamos PIEN, que es el programa individualizado de ejecución de medidas, que se manda al juzgado, que es un poco donde explicamos qué hacer con estos chavales, ¿no? Durante la medida, ¿cómo lo vamos a hacer? Si el juzgado
lo analiza el equipo técnico de allí y lo ve bien, nos lo aprueba, y a partir de ahí somos nosotros como centro los que gestionamos la medida y vemos con lo que le hemos puesto, pues el chaval saldrá y la evolución pues seguirá como ya nosotros marquemos, porque el juzgado está de acuerdo en la forma que nosotros hemos planteado. De hecho, por eso se dice lo de los informes al final. Hay informes trimestrales que se mandan al juzgado para ver la evolución del menor, cómo ha ido, si ha tenido algún retroceso, si va progresando, siempre están informados. Después están los cambios de turno, que lo dije antes, tenéis ahí. Al día se producen 3 cambios de turno. Uno por la mañana, donde se ve cómo estuvieron los chavales en la tarde anterior o en la noche. Otro al mediodía, donde hay un traspase de información desde los educadores de la mañana a educadores de la tarde. Esto es muy importante porque dependiendo de cómo han estado por las mañanas, el trabajo de la tarde será de una manera o será de otra, porque si un chaval está con un día fatal, pues eso el educador lo tiene que saber, lo tiene que tener presente para cómo entrarle esa tarde a ese chaval. Entonces ahí se produce una, no sé cómo decirlo, el cambio de turno es una herramienta casi, vamos, es casi la principal que tenemos los educadores. Tener buena sintonía con tu compañero anterior, incluso con el compañero que va a estar en el hogar. Pues imaginaros, si tú te asignan uno de los hogares donde tienes a 10 chavales y sois 2 educadores, y tú no vas en la misma línea de trabajo que tu compañero, pues ese trabajo nunca llevará a ningún fin, a un buen fin, ¿no? Es importante que los dos vayáis en la misma línea y simplemente muchas veces con una mirada sabes lo que le estás diciendo. Entonces, por eso también decía que los cambios de turno son importantes. Después hay una reunión de educadores, que eso se produce en 3 reuniones a lo largo del año, donde los educadores aportan mejoras que tenemos que hacer a la dirección del centro, a la dirección, algunas mejoras que hemos visto de antiguas reuniones, y bueno, son muy enriquecedoras, la verdad. Mira, esto es un ejemplo, como antes nos referíamos a los delitos, esto es un ejemplo de un año, no voy a decir el año que es, pero no hace mucho, de la cantidad de delitos que hubo durante ese año. Si os fijáis, los delitos que se han producido a lo largo de ese año, el porcentaje de delitos que hay. Sí, en los menores. De los 32 menores, porque si os fijáis, mira, una cantidad de 104 delitos. Y tú dices, pero si hay 32 chavales, es que los chavales vienen algunos con 5 delitos. Robo con fuerza, lesiones, porque el que va, por ejemplo, a robar, además de robar, ha agredido a la persona que estaba dentro. Entonces algunos o traen medida, una medida, y a lo largo de esta medida le van viniendo antiguas que tenían. Un robo que estaba todavía por celebrarse el juicio, y al final le ponen otra sentencia con medida. Entonces, si os fijáis, hay 104 delitos. Y como decía antes, el más importante, el que hay más es el de robo, y aquí se ve el aumento que ha tenido el maltrato en el ámbito familiar, casi llegando al nivel del de robo. Después el de lesiones también es un poco, porque en cualquier robo siempre hay lesiones. Van acompañados, el de robo va muy acompañado de lesiones. Bueno, este prácticamente no deja de ser la misma, la anterior, y por seguir. Y la evolución que ha tenido los 3 tipos de delitos más comunes en estos últimos años. Si os fijáis, el robo con fuerza y el robo con violencia estaba prácticamente en la misma línea y se mantienen. En el 2011 hubo un pico en el robo con violencia, pero ahí veis un poco la evolución que es lo que decía antes de el delito de malos tratos.
desde 2010, que estaban en el ciclo a 10, hasta fijaros dónde está, prácticamente en la misma línea que el de la violencia o el de fuerza. Cuando un chaval llega por primera vez al centro, como decía antes, lo que hacemos primero es darle la acogida. La acogida, él tiene que sentir que donde ha llegado va a ser su nuevo hogar, va a ser su nueva casa durante un tiempo. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que trasladar al chaval. Por eso, el chaval entra al centro y la primera figura que ves es al educador. El educador en el primer momento ya está hablando con él, es el que le retira sus pertenencias, es el que le ayuda a ponerse la ropa. Me refiero a ropa porque todas las pertenencias que trae, tanto ropa como objetos personales, son retirados, se le entrega ropa del centro, se duchan en ese primer momento. Y bueno, imaginaros ese momento en el que entran en una habitación donde no hay nada, solo una cama. Un chaval que viene con la misma sensación, como explicaba yo al principio, que os decía, la idea preconcebida negativa del centro que tenemos los trabajadores, pues los menores es multiplicar por 2. Ellos piensan que allí, lugar donde le vamos a pegar nada más que llegar, lo amarraremos, se tendrá que pelear con los compañeros porque lo van a insultar, habrá drogas por... Esa idea ellos la traen en mente. Pues cuando entran allí y ven lo único que tienen es una cama, se le cae el mundo encima, se le cae el mundo y dice, Dios mío, ¿dónde he entrado yo? ¿Dónde he entrado? Se le deja una media hora prácticamente allí solo, que empieza a pensar, ya ahí comienza a llorar, los chavales empiezan a llorar prácticamente todo, y a partir de esa media hora, generalmente lo llamo yo, es la subdirección del centro la encargada de hacer este dossier, o el director, pero prácticamente siempre lo hacemos los subdirectores. Lo llamo al despacho y allí es un poco, yo le digo, tú has llegado volando, acabas de aterrizar y te encuentras esperando las maletas. Toda tía en una sensación de agobio, de Dios mío, a ver si salgo del aeropuerto ya y respiro. Pues hasta que no cojas las maletas y empieces a respirar, pues bueno, hay un tiempo que yo cojo, lo siento, le explico, le paso un dossier de ingresos, que es un poco las normas del centro, en cómo se estructura el centro, el personal que hay en el centro. Y él lo que hace es mirarme, pero realmente no se está enterando de nada. Él dice muy bien, pero y después de yo a lo mejor lleva media hora hablando con él, me dice, bueno, ¿y cuándo puedo hablar con mi madre? A mí no me importa, y digo, bueno, ¿y para qué quiere hablar con mi madre? No, porque yo estoy seguro que si yo la llamo ahora mismo, me va a quitar la denuncia y me voy mañana. Esa es la sensación que ellos tienen todos. Si hablan con los familiares en ese momento, van a obligarlo a que vayan al juzgado y le quiten la denuncia para poder salir. Bueno, ahí se le explica también que algunos ya si vienen con sentencia firme, bueno, eso ya hay que cumplirlo. El que viene con una medida cautelar porque todavía no se ha celebrado el juicio, pues es verdad que tiene razón en algunos momentos. Si en ese periodo la familia decide quitar la denuncia y una vez que se va a celebrar el juicio no hay denuncia, pues en algunos casos, bueno, eso no llega a más de estar unos días en el centro o 1 o 2 meses, ¿no? En el momento que se va al juicio y la madre no declara lo que denunció, pues no hay argumentos como para seguir con el juicio y se pone en libertad al chaval. Aquí se le explica, como bien pone ahí, los derechos que tiene, las obligaciones, el régimen disciplinario del centro. Se le hace una breve referencia a las salidas y los permisos, al sistema de fase, un poco en qué consiste el centro. Seguimos. Esto para que veáis un poco el cuadrante de fase. Yo os dije, cuando el chaval entra en fase 0 y
tiene que ir cogiendo una serie de créditos para ir aumentando la fase, que la veis, fase 1, fase 2, y cuando va adquiriendo la fase va adquiriendo unos privilegios, privilegios tales como que hasta fase 3 no pueden salir salidas y permisos, por ejemplo. Entonces, para ellos, esto, ir adquiriendo la fase es lo más importante. Y aquí entra voy a poner la siguiente, que lo hace por el régimen cerrado, semiabierto y abierto, las fases, lo que van consiguiendo en cada fase. Si os fijáis, lo máximo que sería, por ejemplo, la fase 5, un chaval de abierto con salida de fin de semana, incluso de 15 días podría estar en su casa, ¿vale? Cuando estoy hablando con él, le estoy explicando todo esto, yo creo que las emociones que he visto más en los chavales y los sentimientos pueden estar reflejados un poco en estos 6 puntos. El temor, vienen asustados la primera vez que entran en el centro, desconfianza, no se fían de nadie. Bueno, y tú, si tú lo que a mí me hay privado de libertad, yo estoy aquí, está desorientado, todo nuevo, no conoces a nadie, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? ¿Y cuánto tiempo voy a estar? ¿Y cuándo voy a hablar con mi familia? Necesito... Fantasean. Es muy curioso eso, porque todos siempre, nunca... Yo es que no fui. Siempre te cuentan una historia que él nunca fue. Fue el amigo, que él estaba allí, que él no tiene que ver nada, que esto se va a demostrar en el juicio y que de verdad... Bueno, ahí se le escucha, simplemente lo que intentamos transmitirle en ese momento es: mira, yo estoy aquí para ayudarte, no te voy a reprochar ni lo que has hecho, ni yo te diré o te daré las herramientas para que no vuelvas a hacer, y tú tienes que cumplir tu medida, porque no olvides que él es el responsable de los actos que has cometido, que tú realmente no eres el culpable al 100% de haberlos hecho, en el sentido de que tus circunstancias vitales a lo largo de tu vida te han hecho llegar a eso, a robar, a hacer de esa forma. Pero el que pega, el que roba, que nunca olvide que es él es el que agrede a alguien, ¿vale? Que ¿por qué lo hace? Habrá muchos motivos en el que habrá que profundizar, pero que nunca olvidemos que el agresor es él, o el que roba es él. Entonces eso hay que hacérselo. Y algunos en gran parte se sienten agresivos en un primer momento, porque lo primero que piensa es: yo en la calle no me aguanto ni una, a mí como alguien me diga algo, empiezo a pelear. Entonces se le quita esa idea, desde el primer momento se le quita esa idea. Señores, si tú aquí no has venido a pelearte con nadie, ni te vas a pelear, ni te vas a encontrar lo que tú traes en la cabeza, bueno, esa actitud agresiva se le va quitando poco a poco. En cuanto al método de intervención, nos basaba mucho en los pilares, bueno, en la intervención conductual, cognitiva, relación afectiva. Hay mucho control en cuanto a la conducta, y esto lo tenemos que hacerle ver que todo lo va a conseguir por sí mismo. Va teniendo pequeños logros, lo que decía antes, va a ser una tortuga muy poquito a poco, pero logrando darse cuenta de que él va a conseguir todo lo que se proponga, y si lo va consiguiendo poco a poco, llegará a un fin que ni él se espera. Estos chavales han tenido muy poca motivación en su vida, casi todos, y no han tenido gente que le pueda marcar en un momento cómo hacer las cosas. Y si lo hubieran tenido, bueno, lo hubieran tenido interiorizado. No lo tiene, ahí estamos nosotros, ahí está el educador. Quiero llegar a ver. En el hogar de observación, si os fijáis, antes os dije que existían los hogares, los talleres. Bueno, en el hogar de observación es donde el pilar de lo conductual es donde más se pone, porque es la primera adaptación al centro.
os he dicho que están en un hogar donde no tienen pertenencia, solo la cama, y ahí van a tener lo básico para convivir. Se van a duchar por la mañana, van a desayunar, van a tener su actividad formativa, que puede ser el taller o las clases, dependiendo, mañana o tarde. Van a tener su tiempo de ocio libre. Todo esto en un marco de seguridad que está un educador, máximo con 5 educadores allí, en ese hogar, un espacio reducido. Y bueno, ahí en un primer momento lo que se hace es eso, que vayan adquiriendo el hábito de higiene, el hábito de alimentación y de trabajando la conducta en cuanto a respeto, la tolerancia a los demás. Se trabaja mucho la empatía, que comprendan por qué los compañeros en un momento dado pueden estar mal y él que se vea que también puede verse ahí reflejado. El educador se convierte en el modelo de vida. El educador es el promotor del cambio. Nosotros lo que intentamos es que los chavales tengan un cambio en su vida. ¿Y quién es el encargado de eso? El educador. ¿Cómo? Yo soy el modelo, yo soy el referente. Si yo te digo esto no se puede hacer, es porque yo no lo hago. Entonces eso el educador también lo tiene que tener muy presente. El menor siempre va a estar muy atento a ese educador. Las reacciones que tiene, la forma de hablarle, se va a convertir en su referente. Algunos más que otros, y bueno, todos somos personas y hay chavales que van a verse más reflejados con un educador y otros con otro, pero todos más o menos vamos en la misma línea. Y es importante eso, el educador es el modelo de estos chavales en todo el tiempo. ¿Cuál herramienta tiene el educador? Ahí pongo algunas que son las que creo que pueden reflejar más el trabajo del educador. Tienen que mostrar afecto al chaval, afecto, ser coherentes. No le puedes decir una cosa que no puede conseguir y darle muchas explicaciones. Comprensión. Los chavales necesitan tener a alguien que los comprenda, que los escuche, que es una cosa que nunca han tenido, y aquí se lo proporcionamos. Sobre todo la empatía en los educadores es primordial. Tú te tienes que poner en algún momento en el lugar de ese chaval. No pensar, si piensas en un momento en lo que ha hecho el chaval y por eso está allí, ahí te pones en peligro. ¿Por qué? Porque tú no puedes pensar pero tú que estás aquí por haber robado, los hechos no te puedes basar. Tú te tienes que basar en el día a día, en cómo es el chaval, que te das cuenta que son chavales normales, que no han tenido cariño nunca en su vida realmente, y que ahí estamos nosotros para darle ese cariño que nunca han tenido. Y a la hora del día a día aplicar el sentido común. El sentido común es una herramienta que, bueno, como es un ente tan vivo, allí las circunstancias pueden variar en un minuto, pues tú tendrás que aplicar el sentido común, porque soluciones para todo no hay. Dando el sentido común, pues dará con la solución más apropiada para ese caso. Bueno, mira, ahí tenéis un ejemplo de horario de cómo sería un día normal en la organización del centro. Que si veis las valoraciones diarias, tiene mucho que ver el horario con esto. Desde que se levantan, desayunan por turno, como veis todo está muy organizado, todo muy marcado, muy normativo. Se exige al grupo de educadores que cumplan el horario a rajatabla. Que si el comedor es a las 2 tienen que estar comiendo. ¿Por qué? Porque de esa manera le vamos proporcionando esa estabilidad que nunca han tenido. Todo está en su día a día muy marcado, muy controlado. Ese control que nunca han tenido, con esto lo van asimilando, lo van teniendo,
y será cuando ellos hayan asimilado esto, podremos trabajar otras cosas muy importantes que no, para el trabajo nuestro. Lo que he hablado hasta ahora ha sido un poco la fase de observación, donde ha estado mal, nos hemos centrado en la conducta, en las normas. Ahora un poco, si la evolución del menor va bien, pues irá avanzando en la fase y llegará a la etapa de desarrollo. Aquí nos pondremos un poco ya a su salida al exterior. Intentaremos ir preparándolo y que vayan ellos poniendo en práctica lo que le hemos estado inculcando en este tiempo. Las salidas y permisos que tuvimos antes, que estuvimos viendo antes, pues lo mismo, serán las propias del régimen, si es el cerrado, semiabierto o abierto. Tendrán salidas, en un principio salidas con el educador, después pasarán a salidas familiares, que serán salidas de 4 horas o de 8 horas con la familia, sin el control educativo del educador, ¿vale? Ahí estarán ellos, ya un poco pues estarán con la familia. ¿Por qué? Porque luego pasamos a las salidas a la salida de fin de semana, que sí es el momento, que nosotros solemos decírselo, es el momento de estar con los amigos. Las anteriores no, las familiares son para estar con la familia. Para ellos firman ellos un contrato a la hora de salir y bueno, en el momento del fin de semana pues es para estar con los amigos. Después están los permisos ordinarios y los permisos extraordinarios que se suelen dar si hay un fallecimiento o hay un nacimiento de hijos, lo que contempla la ley. Voy un poco rápido porque bueno, son cosas que se podrían aumentar mucho, pero finalizando el trabajo, es la fase finalista. Los chavales, cuando llegan a este momento, nuestro objetivo es que están preparados para reinsertarse, han asimilado todo esto. Ahí tendremos que hacer nosotros una evaluación de nuestro trabajo y si hemos conseguido que el chaval salga y bueno, consiga lo que nos planteamos. Mira, ahí un poco rápido porque me gustaría, como vamos regular de tiempo, que lo que os expliqué antes, el programa Abarca. El programa fue una necesidad que se encontró el centro porque llegó un aumento en el delito delitos en el ámbito familiar grande. Entonces había que intervenir con menores y con las familias víctimas de la violencia filoparental. ¿Por qué los menores agredían a sus padres? Eso nos preguntábamos. Entonces no podíamos, el trabajo que hacíamos con chavales que venían familias desestructuradas, robos, en lo que estuvimos hablando antes, y ahora nos venían chavales de familias completamente normalizadas, de niveles altos y medios en cuanto a lo social, económicamente bien, chavales prácticamente que tú los veías, pero si es que no son violentos, y que lleguen, tú leías los hechos, las sentencias y se ponían los pelos de punta. Entonces se creó el programa Abarca. Esto lo expliqué un poco antes. Es el fenómeno emergente de este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque los padres ya le perdieron el miedo a la denuncia. Ya decían, bueno, mira, ya me da igual que me digan que yo no puedo más, yo voy a poner una denuncia, me han aconsejado que lo haga y lo voy a hacer. Entonces ponía la denuncia, los chavales nos empezaban a llegar al centro. ¿Cómo actuamos con estos chavales? Pues mira, hacemos terapia a nivel individual, terapia a nivel de familia, se hace una terapia individual con el chaval, por otro lado una terapia individual con los padres, luego se une a los padres y a los hijos en una reunión con el equipo técnico,
el psicólogo, la trabajadora social, que han trabajado individualmente anteriormente con cada uno, y se hace ahí. Después se hace una intervención, que creo que la tengo, no. Se hace una intervención con las familias en sí, distintas familias de los chavales que están allí, se les reúne y se hace terapia de grupo. Y finalmente se une a los menores que han cometido el mismo delito y también se hace terapia con ellos, para que desde lo individual a lo grupal llegue a buen camino. Cuando una madre llega por primera vez al centro, en muchos casos no lo trae la policía. Cuando un niño ha cometido delito y está en comisaría, sí, la policía lo lleva al centro, pero cuando hay una sentencia en firme que se la han impuesto y le dicen tiene 3 días para presentarte, es la propia madre la que lleva al chaval al centro. Imaginaros ese momento en el que están en la puerta, el niño tiene una cara de odio hacia esa madre y la madre desconsolada. ¿Qué hacemos? Lo primero es el desapego del menor, lo quitamos automáticamente, el menor le damos ingreso, es el coordinador del centro el que lo retira, y alguien del personal, de los profesionales, pues nos quedamos con la madre hablando. He puesto esto porque esto es lo que yo le digo a las madres, digo, mira, el niño a partir de este momento está donde tiene que estar, no te sientas culpable por haber puesto la denuncia, porque es lo que tenías que hacer, ¿vale? Y lo que te voy a pedir, por un lado, paciencia. Ten paciencia. Tu hijo te va a decir que por favor vayas a juzgado, quites la denuncia, o vas a llamar aquí tú y vas a decir ¿cuándo puedo verlo? ¿Cuándo? Paciencia, que nosotros te vamos a marcar lo que tienes que hacer. Colaboración es muy importante. Nosotros estamos para ayudarla. Si no colabora, de poco tiene sentido nuestro trabajo. Y confianza, porque, como dije antes, tenemos que ofrecerle la ayuda que nunca ha tenido y tiene que confiar en nosotros. Si nosotros le decimos algo que ella crea que no está bien, se lo estamos diciendo por algo. Sigue, colabora y confía en nuestro trabajo, que verás cómo se cumple. Espera. Ahora os voy a poner un pequeño documento que estuvo Canal Sur, el programa solidario, estuvo en el centro y hizo un reportaje sobre este programa. Y entonces, ahí vais a ver un poco cómo son las instalaciones, algunos profesionales que salen hablando y algunos chavales, un poco para que tengáis un poco el concepto de lo que es el centro y lo que significa el programa Abarca. ¿Vale? Esperad un momentito. Perdona. Voy a poner lo del sonido. Bienvenidos a este espacio que, como saben, pretende estar cerca y atender las necesidades y las inquietudes de personas o colectivos socialmente comprometidos. Y hoy vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué haría usted por un hijo? Seguramente entregar la vida, dirán muchos de ustedes. Y en el caso de que ese hijo o hija le agrediera, le hiciera la vida imposible, le faltara el respeto, convirtiera su casa en un infierno, ¿qué haría en ese caso? Solidarios ha tenido la oportunidad de hablar con menores que han sido condenados por agredir a sus padres y con padres que han hecho lo imposible por recuperar a sus hijos después de sufrir sus malos tratos, de menores agresores, de padres agredidos, de los centros de internamiento donde ingresan estos jóvenes y de los recursos humanos y profesionales que se despliegan para atender a estas familias. Va nuestro siguiente reportaje. En Andalucía hay más de 760 plazas repartidas en 16 centros de internamiento para menores que han cometido algún delito.
el robo con violencia o fuerza es el más común, pero desde el año 2006 se vienen incrementando los casos de menores condenados por agredir a sus padres. En este centro, en el Limonar, está funcionando de manera especial y con buenos resultados un programa de intervención con menores y sus familias. El programa se llama Abarca. A través del programa Abarca lo que intentamos es ofrecerle una oportunidad a las familias de cambio de situación. Son familias que lastran mucho sufrimiento, familias que vienen sufriendo normalmente estos periodos de violencia desde hace algunos años, que no han encontrado respuesta, digamos, a esa problemática, que se sienten desbordadas y que realmente lo único que quieren es volver a ser familia. Aquí nos han ayudado no solamente al niño, sino a nosotros, porque hemos tenido nuestras sesiones, nuestras terapias y también pues, nos ha ayudado a nosotros, ¿no? Para saber cómo, qué hacer. Es que ya no podíamos más, es que no teníamos fuerza para seguir para adelante. Es muy duro con un niño con 14 años que esté insultando, que esté machacando psicológicamente, y que tenga toda la familia arrinconada. Yo ya que no sabía si matarlo cuando estuviera dormido, que yo ya que no podía más, que no podía más. Le digo yo al tío, los que nos estén viendo, que mi hijo ha salido y salió todo. Una vez fui a mi casa y no podía abrir porque habían cambiado las cerraduras. Yo ese, en fin, son muchas cosas también que pasan. Los comprendo también, ¿no? Porque se pasa miedo. Pero ya eso, ya entré aquí, me ayudaron un montón, la verdad. Hablaron mucho conmigo. Me metieron en varios talleres, me metieron en un curso de frigorista también. Estuve en una práctica en una empresa de plantas. Que en fin, han trabajado mucho conmigo. Te ayudan a ti y a tus padres. Y hombre, yo entré aquí en junio, ¿vale? Y yo me pegué hasta octubre casi, por lo menos, sin ver a mi padre, a mi madre, ni a mi hermano. 4 o 5 meses sin verlo. Claro, entonces tú dices, es mucho tiempo sin verlo, ¿no? Y entonces, claro, te hace pensar, lo pasa muy malamente, pero bueno, que de todo se sale, la verdad. Todo tiene solución. Por lo menos lo que yo pienso. Si he salido yo, puede salir cualquiera. El chico al que acabamos de escuchar estuvo interno aquí en el Limonar 1 año y 2 meses. Ya lleva más de medio año en libertad, conviviendo con su familia en lo que ha vuelto a ser un hogar. El camino ha sido largo y duro, años y años de lucha que el padre resume en que hay que denunciar a un hijo que agrede por mucho que duela y cuanto antes mejor para poder llegar a un centro como este y recibir la ayuda del programa Abarca, un programa que está dando resultados y que sigue mejorándose con el apoyo cada vez mayor de juzgados y fiscalía. Hay una buena sintonía entre juzgados y fiscalía, entre los equipos técnicos, con nuestro criterio, consultan mucho nuestro criterio a la hora de tomar decisiones en cuanto a las medidas y se consideran muy importantes los tiempos para poder llevar a cabo el tratamiento con mayores posibilidades de éxito, ¿no? Los tiempos son importantes en el trabajo con menores que agreden a sus padres. Las relaciones familiares no se recomponen en 2 días porque el deterioro viene de años. Para que padres e hijos vuelvan a respetarse es necesario tiempo. Lo dicen los profesionales y lo dice otro chico que lleva 8 meses en el centro El Limonar. Claro, yo a ellos no estaba perdido igual que ellos a mí, ¿no? Entonces había unas confrontaciones y unos malos entendimientos que no llegaban a buen puerto. Pero bueno, aquí con el equipo y demás me han ayudado y me han sesiones y durante mucho tiempo, que no es algo de la noche a la mañana, sino un periodo largo, y van reconciliándote y enseñándote tanto de una parte como de la otra y te hacen confiar de nuevo en tu familia y adoptar una actitud más abierta y más normal. Yo en 8 meses he evolucionado bastante, aunque todavía me falta mucho. Nunca se para, ¿no?, de mejorar, pero el tiempo es importante. Al principio me maldecía por que entraba aquí y demás, pero en realidad, en el fondo, hombre, no es plato de buen gusto estar aquí, pero en el fondo yo creo que llegas a agradecerlo. Y en el futuro creo que se llegará a agradecerlo. Es un cambio total, ¿no?, de la ruta que uno lleva. Tanto dentro de los estudios, como de las relaciones familiares, los amigos, todo. Aquí te dan la confianza y seguridad que tú necesitas para desenvolverte bien y no volver a caer en los mismos errores, ¿no?
Según un estudio de la Universidad de Almería y de la Consejería de Justicia e Interior, la tasa de no reincidencia de menores infractores tras pasar por los centros de internamiento supera el 80%. El objetivo es que nuestro proyecto de intervención sea para una sola vez con estos chicos o estas chicas. En ese objetivo están. Hay chicos o chicas que vuelven a reincidir, confluyen en ellos otros parámetros, otros indicadores, pero es cierto que los resultados son bastante interesantes, son resultados óptimos para la intervención y nos anima a seguir trabajando, a seguir invirtiendo. Prevenimos en delincuencia de mayores, yo creo que esto es algo muy importante. La ley de responsabilidad penal del menor también es una prevención a otras delincuencias, porque estamos hablando de edades jóvenes, de adolescentes. No se nace delincuente, pero no se puede hacer delincuente, y este es uno de nuestros objetivos. El Limonar, como el resto de los centros de menores que hay en Andalucía, depende de la Consejería de Justicia e Interior y está gestionado por la Fundación Diagrama, una entidad que trabaja desde 1991 con colectivos en situación de conflicto o dificultad social. Mi trabajo aquí es tranquilizar a las familias, apoyar a las familias en el sentimiento de la retirada del menor, porque en los casos de maltrato no es solo fuerte ya tener que dar el paso de denunciar a tu hijo, sino también que te lo quiten de casa y ve todos los días su habitación, ve sus cosas, no está en casa, recuerda cuando eran más pequeños, cuando se llevaban bien. Entonces mi trabajo aquí es tranquilizarlos y que vuelvan a poder retomar esas relaciones que tenían antes de cuando el chaval empieza a tener problemas en casa. Problemas va a haber siempre, conflictos y situaciones de crisis, de estrés en las familias y en todos los entornos donde nos movamos, va a haber siempre. La cuestión está en cómo resolver esos problemas, cómo hacer frente, cómo comunicarnos, con qué recursos contamos. Y esa es la labor nuestra, aprender a resolver las cosas, la aprenden. Mejor o peor, pero empiezan a tener más recursos. El pasar por aquí no es algo que no les sirva para nada. Esto va calando en los chavales, va calando porque va viendo además que hay otras formas de vivir, hay otras formas de relacionarse, que los adultos tenemos un significado en sus vidas y que como sus padres van asumiendo también eso. Entonces ese cambio ellos lo observan y eso produce un cambio en ellos. Hemos pasado varias horas en el Limonar, en sus aulas de estudio, taller de cerámica, en su cuidado huerto, y le pregunto a uno de los menores con los que he hablado qué percepción tenía de un centro de internamiento antes de entrar aquí, y emociona oír lo que dice y cómo lo dice. Un centro, mejor una cárcel, ¿no? Pero no, llevándolo bien no es absoluto malo, no es una ayuda. No es una ayuda, sales más preparado, sales con más estudios, sales con otra forma de ver las cosas, otra manera de entender lo que te rodea y otra manera de desenvolverte, capacidades sociales, todo en todos los ámbitos mejor, tanto en tu familia como en ti. Bueno, pues un poco para que vierais en qué consistía lo que era el programa Barca y el centro. Bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo y no sé, ahora mismo lo he hecho muy teórico, me hubiera gustado que hubiera sido más, que hubiera interactuado un poco más, pero bueno, no sé, ha sido así. Bueno, Mateo, está ocurriendo una constante en este curso, que abrimos el tema abrimos un melón, llámese centro de entrenamiento, servicios sociales, o sistema educativo, y el tiempo se nos queda corto. Por eso decíamos que este curso tiene una cierta continuación, que ya veremos cuál puede ser. De esta manera, muchas gracias, porque nos ha abierto un campo que para bastantes de los que están aquí está el más desconocido. Muchas gracias. Nos vemos. ¿A qué hora? A las 5. Ay,
organizo contigo inmediatamente. Son estudiantes del grado de educación educacional. Algunas de ellas tienen que pagar está muy interesante la mediación. Pero ya me quiere decir a la es que lo veo y además me quiero Portugal, pero hasta que nos vayamos hay una boda que hasta que yo llegue y un poco me adapte. O sea, es que necesito además adaptar un poquito a Talavera, sí. Gracias. Oye, esta chica. Esa gente es la que te he dicho que a la que hay que nosotras que todavía yo ya porque yo he trabajado el próximo año ella empezamos de septiembre-octubre y todavía yo he visto casos que pero y ahora yo digo pues ella hace perfil ella me ha comentado claro a través de esa llegando que tenemos contactar a la que todos tenemos a alguien cercano que desgraciadamente no llegan porque saben que no que tú tienes que decirle a un padre de denuncia a usted justifica los actos la tengo un mediano es que estamos viendo aquí pero igual es una práctica que eso es